Don Javier Morán tiene una doble faceta, es médico y gestor, vamos a decirlo así. Es médico de formación y tiene también formación, un MBA en economía, en gestión y en gestión de servicios de salud. Ha trabajado durante muchísimos años en Europa y Latinoamérica en la industria farmacéutica y de la alimentación y en 1998 fundó Food Consulting. Es una empresa que asesora a grandes empresas en el mundo de alimentación y de salud sobre temas estratégicos tanto en Europa como en Sudamérica. En la actualidad es director del San Antonio Technologies, es director del Instituto de Innovación Alimentaria de la Universidad Católica de San Antonio y es profesor titular del Instituto de Salud Pública de México. Y hoy ha venido a hablarnos de un tema que yo creo que quien haya trabajado en alimentación y en salud es un tema que nos preocupa mucho, que nos acota mucho, que son precisamente los claims de salud. Javier, gracias. Gracias, Javier. Bueno, a ti te salía el PDF y a mí me sale eso de San Antonio, que tenía que estar ahí tramado debajo, pero bueno, he traído un PDF y si eso molesta mucho para alguna de las gráficas, pues cambiamos de PowerPoint a PDF. Bueno, lo de los claims está tan interiorizado en la industria alimentaria que hasta no llamamos declaraciones o como antes llamaban alegaciones, sino que ya directamente hablamos de claims y todo el mundo sabe a qué nos referimos. Antes he hablado de los 80, yo como soy más viejo, pues me voy a remontar a los 70 y estos son algunos de los anuncios que veíamos en los años 70. Eso ya no volverá y he puesto anuncios de alimentación. Si pongo aquí anuncios de tabaco, imagínense, hasta niños fumando diciendo que era mejor empezar con un buen cigarrillo. Y como decía Bob Dylan, y vuelvo otra vez a los 70, los tiempos están cambiando y están cambiando sobre todo en lo que ya se ha dicho aquí, tanto en la introducción por Elizabeth como previamente, porque hay un cambio del paradigma y se está pasando, como también se ha dicho, del tratamiento del paciente hacia la prevención. Este señor que aparece en la foto es David Byrne y es el comisario de protección de los consumidores de la Unión Europea y os he puesto cuáles son esos cambios en el siglo XXI. Pero básicamente los cambios a los que la industria alimentaria tiene que exponerse hoy en día, y yo diría que en los últimos 15 o 20 años, es hacia esos cambios de los deseos de los consumidores que ya no quieren ser tratados como pacientes, sino que necesitan y buscan la prevención de las patologías. Lo que ha motivado que también existiera desde hace también esos 15 o 20 años un cambio también en el paradigma de las etiquetas. Lo que veíamos pues hace 15, hasta hace 10 o 15 años eran unas etiquetas en las que primaban las listas de ingredientes y que había muy pocos beneficios para la salud y resulta que desde hace pues esos 10 o 15 años estamos viendo etiquetas en las que se aumenta la parte de lo que hablamos de beneficios para la salud y se reduce la parte de lo que hablamos de ingredientes. Por lo tanto, la salud y la salud como una acción benéfica para la prevención, sobre todo de enfermedades crónicas y particularmente de la obesidad, que es la enfermedad crónica no transmisible más importante y la raíz, como sabéis, del resto de las enfermedades crónicas, pues la salud es el pilar fundamental que tenemos hoy en día desde la alimentación para comunicar nuestros productos. Por supuesto que el consumidor, y luego lo veremos, no va a renunciar al placer, no va a renunciar, como también se ha dicho, a determinados planteamientos éticos, a la conveniencia, pero hoy en día y en los últimos tiempos prima la salud. Cuando desarrollamos los primeros alimentos funcionales a finales de los años 90, pensábamos que el consumidor quería que esos alimentos funcionales supieran de manera distinta porque nuestra idea en los años 95, 96 era que si el consumidor
notaba que un alimento era similar en sabor a un alimento convencional, no se iba a creer que ese alimento pudiera tener algo dentro o le fuera a aportar algunos beneficios. Estábamos todavía en ese momento pensando en enfermedad, estábamos pensando en que los alimentos funcionales tenían que ser malos, igual que eran malas el sabor de las medicinas. Un tema también importante, y aquí que tenemos a Iñaki Larrabeitia, que luego creo que os hablará de este tema, uno de los grandes problemas que tiene sobre todo la marca, la distribución, es meterse en el canal de la innovación y meterse en el canal de la innovación hacia la salud. Ahí os he puesto el posicionamiento de precios, tomando como base 100 la marca, la distribución, y fijaos cómo se llega hasta casi 7 veces el precio de venta al público en productos funcionales que tienen declaraciones de propiedades de salud. Bien, yo solamente quería dar unas palabras del tan manido reglamento sobre declaraciones. En 1924, hace poco hemos tenido en la universidad, pues creo que en el último acto que va a estar de directora de la agencia Ana María Troncoso, y básicamente lo que os quería recordar es que hay un final del periodo transitorio. En este momento, y es también redundante, muchas compañías te llaman para decirte: me ha escrito el RISIPAC, me ha escrito la Comunidad de Madrid, me ha escrito la agencia de que se trate, la comunidad autónoma, que tengo tal declaración en el etiquetado, que la tengo que quitar, que la tengo que poner, que la tengo que matizar. Bien, yo lo único que os quería recordar es que no es fácil aprobar las declaraciones. Fijaos, en el artículo 13, que digamos sería el examen más básico, hay un 77% de claims negativos, y si quitamos las vitaminas y los minerales, los claims negativos son del 95%. Es decir, que esto, que también en algunos foros se dice: no te preocupes, yo te voy a conseguir un claim, hacemos un claim. Bueno, pues hacer un claim, nada, porque ya ni siquiera los básicos del 13.5 son fáciles. Ya no hablemos del resto. ¿Por qué? Porque tener ciencia no es suficiente. Aquí tenemos la ciencia de Yakult, 70 años de experiencia con el producto y un montón de estudios clínicos sobre el producto. Y esta es la opinión negativa de la EFSA sobre el claim presentado para Yakult. Por lo tanto, no es tener ciencia suficiente. Este es Ambroise Martin, del panel NDA, y estas son unas declaraciones que hizo en nuestra universidad. En la investigación tienes que hacer preguntas bajo tu propio criterio. Cuando eres un experto tienes que responder preguntas planteadas por otro y tienes que responderlas en un contexto específico. Y respecto a las declaraciones de propiedades saludables, ese contexto es el reglamento y no puedes ignorarlo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que más vale que orientes a aprobar, es como los estudiantes. ¿Usted qué prefiere? ¿Aprender o aprobar? Pues hombre, aprobar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, orientar la ciencia hacia la consecución de esa declaración de propiedades saludables. Y un tema también muy importante es el que se refiere a, creo que voy a cambiar al PDF porque esto se ve. Un tema muy importante es, porque quiero que lo veáis, un tema muy importante es el de qué se puede declarar en este momento, porque hay mucha confusión por parte de... Así se ve mejor. Hay mucha confusión. Ver... ¿Dónde está? Bueno, lo dejamos así. Porque hay mucha confusión sobre lo que se puede y lo que no se puede declarar. En este momento,
En este momento lo que se puede declarar básicamente es eso, las declaraciones nutricionales, no solamente las del anexo, sino las declaraciones, por ejemplo, nutricionales de ácidos grasos y de ácidos grasos poliinsaturados, 4 de reducción de riesgo de enfermedad, en las que hay 2 que se refieren a fitoesteroles, 8 de relativas al desarrollo y salud de los niños, algunas muy interesantes como por ejemplo la del hierro y desarrollo cerebral, y una declaración que es la única de una empresa pequeña, de una microempresa, ahora ha sido comprada por DSM, pero fue una microempresa, que era Provexis, que es una declaración sobre un extracto hidrosoluble de tomate en la agregación plaquetaria. Eso es el registro comunitario. Y lo que hoy en día podemos declarar, ojo, hasta mitad del año que viene, es todo lo que está amparado por periodos transitorios. Y es muy importante destacar esta parte, porque se están sacando productos en este momento al mercado y la gente dice, no, yo puedo poner esto porque está en la lista, del 13, del artículo 13. Vamos a ver, todo lo que sean 13.1b y 13.1c solamente lo puede poner aquel que lo comunicó a la Agencia Española antes del 31 de enero del 2008. Si no lo comunicaron, y les van a pedir desde la agencia que les den esa comunicación, si no lo comunicaron, no se puede utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Y nos preocupamos muchísimo, y de hecho yo hace poco estaba hablando de un tema que es vivir sin claims, porque ya parece que es que no va a haber otra cosa en la industria más que los claims, y si no tienes claim eres un desgraciado y no vas a vender y te vas a arruinar. Bueno, pues más allá de los claims hay otras cosas que se pueden comunicar a los consumidores, y ahora veremos que, por ejemplo, los consumidores tienen más apetencia por los claims nutricionales que por los claims de salud. Y no olvidemos, y también se dijo antes, no olvidemos que el que dice que no es el consumidor, no es EFSA. Está muy bien y nosotros tenemos que respetar a la autoridad competente, pero también tenemos que respetar lo que quieren los consumidores. Y pongo aquí, estos 2 señores se pelearon en una trifulca durante 7 años que llevó al Tribunal Supremo en los Estados Unidos y que creó lo que hoy se llama Qualified Health Claims en la FDA. ¿Por qué? Porque la señora Shalala, responsable de la Asociación Norteamericana de la Nutrición Responsable, pensaba que los consumidores tenían derecho a una determinada información en lo que compraban. Y entonces la FDA, la parte izquierda del señor Bush, la parte de la FDA dijo que no, que para eso estaban los claims y que para eso estaba la acta 1 de la FDA. Bueno, se enzarzaron y al final ganó la Asociación para la Nutrición Responsable, y desde entonces la FDA reconoce el que se pueda poner en las etiquetas información al consumidor y que se puedan hacer statements o se puedan hacer claims en razón de la fuerza de objetivación que tiene ese claim. Bueno, pues fijaos que en este momento acaba de salir hace unos días el reglamento de información al consumidor aquí en la Unión Europea. Y ese reglamento de información al consumidor podría ser la vía que nos permitiera dar una mayor información al consumidor de lo que quiere, porque es el driver y tenemos que tener en cuenta cuáles son sus preocupaciones, tenemos que saber cuál es el target al que nos vamos a dirigir, que básicamente es este que tenemos aquí a la derecha, mujeres mayores de 45 o 50 años, que más que menos salud tienen preocupaciones de salud, y la mayoría de ellas son madres, con lo cual en la compra no solamente compran funcionales para ellas, sino también para la familia, porque tienen muy interiorizado el que lo funcional funciona. Y pregunto aquí, ¿estamos confundidos? Bueno, pues si es que luego en la industria todos son claims y todo lo que habla y todo lo que se habla es de claims, pero fijaos la cobertura mediática
en el mundo de la salud y de la alimentación. Pues sí, los claims son el 14%, pero cuando yo voy a noticias en los medios, en los últimos meses, y hablo de impactos, pues claro, la patata genéticamente modificada, eso sí, y que Danone retire las aplicaciones de claims también. Pero hablar de claims en general, pues fijaos que tampoco tiene tanta notoriedad en los medios. También se ha dicho antes, el problema que tenemos cuando hablamos de salud es que la mayoría de la gente se cree que está saludable. ¿Cuál es su estado de salud? Fantástico, maravilloso. Es como cuando le preguntas, no he traído aquí, pero acabamos de terminar una encuesta en nuestra universidad con 15.000 alumnos, y cuando les preguntábamos, ¿cuál es tu índice de masa corporal? Bueno, había una disgregación tremenda entre el índice de masa corporal percibido con el real. Esto también tiene que ver, y hablaremos otro día, de que la campana de Gauss del índice de masa corporal medio se está desviando hacia la derecha. Yo veo más gordos que yo, con lo cual yo estoy perfecto. Entonces tengo una imagen corporal distorsionada. Y ahí tenéis el impacto de la percepción de salud sobre la actitud de compra, que es un impacto grande. Por lo tanto, si nosotros no sabemos encaminar los claims y no sabemos encaminar la promoción del producto, pues vamos a tener dificultades para vender. Cuando hemos hecho encuestas con InvestMarket, que antes era Gallup, cuando hemos hecho encuestas sobre consumidores, hemos visto que la gente, los decía antes, tiene más confianza en los claims nutricionales, conoce mejor los claims nutricionales y sigue comprando más por placer, sigue comprando más por sabor. Por lo tanto, nos tenemos que dar cuenta que, y luego veremos, la salud no deja de ser un nicho. Es que muchas veces las compañías se quieren meter en el segmento de alimentos funcionales y parece que van a vender millones y millones. Que no, señores, que lo que más se vende es lo que hemos visto antes, el placer, la conveniencia. ¿Que hay que tener productos saludables? Sí, pero no debe ser ese todo el vademecum. La ventaja que tenemos es que la gente quiere tener una dieta saludable en general, pero no le gusta la excesiva parcialización de la salud. Estamos yendo ahora ya no a un nicho, a un micronicho. La hipertensión arterial en mujeres sordas perimenopáusicas que asistieron a los jesuitas de San Sebastián. No lleva a nada, porque la gente quiere claims de salud en global. Antes he hablado de wellness, de bienestar. Pues es que estamos volviendo a eso. Estamos volviendo a conceptos de naturalidad, de conveniencia, de ética, porque es lo que la gente cada vez va queriendo más. Y la gente va queriendo más claims nutricionales. Fijaos en los claims entre 2007 y 2011, fijaos los claims más utilizados. Sin aditivos, naturalidad, alergias, sin alergenos, bajo en grasa, vitaminas y minerales, sin gluten, natural, sin trans, orgánico, integral, calcio. El primero que me aparece, fijaos que es aquí ya en la cola de los claims, de lo que ponen los paquetes, la etiqueta de los envases. Y a pesar de eso, claro que sí, sigue habiendo lanzamientos funcionales en Europa, pero tiene que haber lanzamientos funcionales para para un segmento muy concreto y también con unas indicaciones que son las que se venden: cardiovascular, salud digestiva y salud ósea. Olvidemos, si nosotros tenemos que construir ahora una línea de funcionales, no nos salgamos de ahí, porque no vamos a vender otra cosa. También tenemos que saber en qué se fija más el consumidor, y lo vengo repitiendo: se fija y entiende mejor la información nutricional de las etiquetas. Tenemos que conocer también qué es lo que quiere el consumidor en términos de preocupaciones de salud. Muchas veces cuando llegan gente, y aquí tenemos la prevalencia de obesidad y esta es la mortalidad media, que
que estos productos funcionales son para calmar a los consumidores, son para calmar las preocupaciones de los consumidores. Luego, lo primero y lo único que tenemos que saber es qué le preocupa a los consumidores y dárselo. Y les preocupa temas digestivos, colesterol, regularidad intestinal, peso, enfermedad cardiovascular, energía. Eso es lo que le preocupa. Todo lo que vaya fuera de eso, pues todavía lo ennicharemos mucho más. Y fijaos, vuelvo otra vez a lo mismo de antes, quizá ahora la mayoría de los productos no están dando lo que el consumidor quiere. ¿Y cómo podemos vender claims? Y yo os he traído, ya para acabar, un resumen rápido de lo que considero yo que por la experiencia debía ser el vender los claims nutricionales o claims de salud. Primero, ocupar un segmento en la mente de los consumidores. Esto es fundamental. Todo el mundo dice, ¿y por qué vende Kellogg's? Bueno, porque la K esa la tenemos aquí marcada como el logo de Nike. ¿Y por qué vende Danone? Pues por lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos necesariamente que hacer? Tenemos que hacer una marca paraguas, algo que recuerde la gente, y tenemos que meterlo en la mente del consumidor de tal manera que todo lo que vea con esa marca o con esa imagen ya automáticamente lo vaya a relacionar con salud. No copiar. Yo no sé si conocéis un libro que se llama, el otro día estuve en Buenos Aires con el tío que lo ha escrito, fantástico, que se llama Karaoke Capitalism. Y entonces digo, mira, yo tengo poco tiempo para leer, explícame de qué va el libro. Dice, muy sencillo, tú vas a un karaoke y cantas por Juan Miguel. Dice, pero no eres Juan Miguel. Sí, claro. Dice, pues esto es lo mismo. Hay gente que copia y no es el que copia, entonces no vende. Bueno, pues dije, vale, pues ya me queda claro, no compro el libro. Eso es lo que le pasa, fijaos, en Estados Unidos, ventas de Activia y ventas de un Me Too, o las ventas de Red Bull frente a los competidores. Ojo, y eso que la mayoría de esas startups las ha comprado Coca-Cola, con lo cual seguramente que les pondrá publicidad y venderán más. Volvemos otra vez al concepto de antes, wellness, hacia la salud en general. No fraccionemos tanto la salud, vayamos a dar lo que quiere el consumidor, vamos a calmar las preocupaciones de salud. Lo dije antes, la salud es un nicho, más grande o más pequeño, pero es un nicho. Y tenemos un problema, que es muy difícil en el segmento salud salir de esta etapa inicial de los adaptadores precoces. Hay muy pocos productos que realmente hayan llegado al común de los consumidores. Tenemos que conocer también al consumidor saludable. Yo muchas veces veo en lanzamientos anuncios y digo, esto no va a vender. ¿Por qué? Porque el target es diferente a la chica o al señor que sale en el anuncio. Entonces tenemos que saber qué preocupa a los consumidores y también tenemos que saber cómo es ese consumidor. Tenemos también que reconocer que ese claim de salud no lo entiende cualquiera, gracias a Dios, y nos empeñemos, y esto sobre todo para la gente de marketing, por mucho que nos empeñemos, no vamos a hacer lo que vosotros llamáis aterrizar el claim de salud, porque la propia normativa nos lo va a prohibir. Por lo tanto, tenemos que saber que ese claim puede no entenderlo. Y luego, otra cosa que también habitualmente da mucho miedo, que es, ¿qué hacemos si un claim no funciona? Pues si un claim no funciona, hacemos lo que Groucho, lo cambiamos y que no se note mucho, si no queremos quedar mal con el jefe y con el que nos conoce, pero lo cambiamos. Por lo tanto, no tengamos miedo a cambiarlo, a modificarlo. Y si el claim no funciona o el producto no funciona, porque, por ejemplo, en UK lo que funciona son los productos light y desnatados, pues si me he equivocado en el producto, pues tendré que hacer un light y desnatado para venderlo
en un determinado mercado. Y luego que el consumidor quiere lo natural. Y fijaos el éxito que ha tenido esto, que es un zumo de granada, que bueno, pues el único éxito es que es natural y la botellita tan bonita que tiene. Fijaos la comparación en ventas entre el POM natural y el Minute Maid Wise, que es un zumo de naranja con fitoesteroles añadidos. Importante también, hemos visto antes las ventas de Red Bull. ¿Y por qué vende Red Bull? Porque sientes el beneficio. ¿Y por qué se están vendiendo ahora todos estos productos? 5 Hour Energy, los shots más pequeños. Pues porque también sientes el beneficio. Hasta la EFSA, que no prueba nada, ha aprobado un claim relacionado con la alerta mental y la cafeína. Por lo tanto, siente. Tenemos que considerar también que el consumidor quiere individualidad. Estamos hablando todo el día de la nutrigenética, nutrigenómica, individualidad. Quiere individualidad y quiere productos de este tipo de singles. Pero no de singles que estén solteros, sino de singles que sean individuales. También tenemos que saber que hay mercados y segmentos que cambian. Ya no se venden productos para el exceso de peso. Sin embargo, cada vez tienen más predicamentos, productos para la saciedad, para controlar el apetito y de bajo índice glicémico. También está cambiando el concepto de la regularidad. Y el concepto de la regularidad, sobre todo a partir de que no aprueba EFSA el claim de regularidad genérica para la fibra. Y se recupera el concepto de fibra. ¿Por qué? Porque el consumidor cuando ve fibra ya sabe ir al baño. Con lo cual yo no le tengo que hacer ningún claim. Esto también es importante. Hay una serie de ingredientes que tienen claims inherentes que yo no tengo que explicar nada, porque ya la gente sabe perfectamente para qué sirven esos productos. Y si no, que se lo pregunten a Puleva. Cuando empezó a decir que el omega 3 era para el colesterol, le bajaron las ventas y tuvo que hablar otra vez de omega 3. Y hay un montón de ejemplos de esa manera. Aquí tenemos el mercado de omega 3. Cada vez se vende menos omega 3 solo como omega 3 sin claim y se venden más DHA. DHA sobre todo desarrollado con los niños y el desarrollo cerebral. Tampoco se venden antioxidantes y sin embargo hemos sustituido el mercado por las superfrutas, que es lo mismo pero más caro. Y también cambia la vieja fortificación de calcio, vitaminas y minerales por la nueva fortificación de los probióticos. Hay que evitar demasiada ciencia. Aquí tienen un cliente colombiano mío, pues que mete ahí un claim que vamos, hay que dar la vuelta al bote para leerlo. Evitar promesas irreales, solo utilizar un claim por producto, no como estos que han querido hacer ahí la lista de claims, se lo han metido en el bote, dar un enfoque hacia el bienestar, ligar los productos y los lanzamientos a preocupaciones reales, evitar determinados targets poblacionales específicos, no darle a la gente lo que no quiere. Lo de la hipertensión no funciona ni en Japón, que es el país donde más hipertensos hay. ¿Por qué? Porque la gente, la hipertensión dice, no, reducción de sal y fármaco. La belleza tampoco funciona. ¿Por qué? Porque la gente, igual que en complementos sí funciona, en alimentos no se cree que un alimento vaya a actuar desde dentro como un mago. Hay que aprender de los errores matrices. ¿Cómo voy a dar yo un claim saludable en un chocolate? Eso no se lo cree nadie. Y las marcas locales, que son muy interesantes, aquí tenéis una, Jet Nostra, son muy interesantes como marcas locales, pero es muy difícil el salir de su mercado. Tener responsabilidad, sobre todo en los lanzamientos de productos para niños. Fijaos, en los últimos años se siguen ya saliendo chocolate para niños. Y decimos, es que los niños están obesos. ¿Y qué lanzamos? Y las empresas dicen, bueno, es que es lo que la gente, es que lo que los niños quieren. Bueno, pero por lo menos vamos a intentar sacar unos productos más saludables y con una adaptación
a los perfiles nutricionales. Tenemos que incluir, a ser posible, frutas y verduras, tenemos que reducir grasas y azúcares y al final tendremos a lo mejor que llegar, como hicieron estos señores que ahora los ha comprado Danone, que a pesar de que tenían lactobacillus reuteri, que tenían fructooligosacáridos, prebióticos y demás, fijaos que en la etiqueta no ponían nada, porque ellos habían decidido otra cosa. ¿Qué habían decidido? Como en esta foto, el concepto. Este señor es el ingrediente y la chica es el concepto. Y lo que se vende es el concepto. Y si no tenemos conceptos, no vendemos. Y todo el mundo dice, ¿por qué vende Danacol? Coño, mira, una encuesta que hicimos hace 3 años. Todo el mundo conoce Danacol. ¿Quién conoce los ingredientes bioactivos de Danacol, que son los fitoesteroles? Nadie. Por lo tanto, hay que ir al concepto. Tenemos que ir a envases que atraigan. ¿Cómo podemos atraer con envases de los años 70? Tenemos que ir necesariamente a envases más pequeños. Ahí tenéis los lanzamientos últimos de Kaiku, ya el mini shot. A lanzamientos pequeños, tratar de etiquetas limpias, las clean labels hoy en día es el trend topic, como dicen ahora, y tratar finalmente de adaptarnos a los perfiles nutricionales. Antes, por favor, antes de pensar en claims y en health claims y en tal, pensemos en adaptar los perfiles nutricionales, porque igual que te multan más para enjugar la deuda del Estado, preparémonos a que vaya a haber determinados productos que haya sobretasa, a pesar de que, como se ha demostrado en muchos trabajos, las sobretasas de alimentos grasos, salados o azucarados solo perjudican a los pobres. Pero eso es otra historia. Gracias.